Vamos a suponer que tenemos una fibra nerviosa a la cual le vamos a hacer zoom y vamos a medir su voltaje transmembrana. Cambiamos de voltímetro porque cuando hay varo, ya para este punto a nadie le debería de sorprender que cuando lo prendemos detecta una negatividad interna de la membrana más o menos de menos 80 milivolts. Le vamos a aplicar una estimulación eléctrica positiva y negativa y nuestro voltímetro nos va a decir qué tanto cambió nuestro potencial de membrana. Por ahora no estamos aplicando ningún tipo de estímulo, por lo que se mantiene el potencial en menos 80. Algo que es importante señalar aquí es que como nuestra membrana tiene una diferencia de potencial, pues podemos decir básicamente que tiene polos, o sea que se encuentra polarizada. ¿Qué pasa si yo le aplico una descarga positiva? El potencial por un momento se volvió más negativo, pero regresó a su línea de base de menos 80. A ese fenómeno, cuando la polaridad se acentúa todavía más, se le llama hiperpolarización. Ahora, ¿qué pasa cuando le aplicamos una descarga negativa? El potencial se hace menos negativo y después regresa a los menos 80. A esa disminución de la polaridad se le llama despolarización. Y como estamos aburridos, pues empezamos a jugar con el cátodo, poniéndole diferentes intensidades, hasta que de repente le ponemos una un poquito más alta y lo que pasa es que vemos esto. Entonces nos parece muy raro, ponemos una marca en donde esto pasó y volvemos a probar. Pasa lo mismo. Pasando esa marca, el potencial sube muy bruscamente, es decir, se hace menos negativo, incluso un momento llegando a ser positivo, descendiendo después otra vez bruscamente, pasando por el potencial de membrana en reposo y regresando a la normalidad de nuevo. Pues les presento al potencial de acción, pero como siempre vamos por partes. Esos potenciales chiquitos que provocamos con los estímulos eléctricos se llaman potenciales electrotónicos y tienen la característica de que son graduados, es decir, su magnitud aumenta conforme aumenta la intensidad de la estimulación eléctrica. Son sumables, es decir, estimulación repetida o simultánea desde varios puntos de la membrana, obviamente próximos el uno al otro, van a sumarse para dar una respuesta final local y se conducen con decremento. Esto quiere decir que en la fibra nerviosa, si el potencial local se inició aquí, se va a conducir a lo largo de la fibra, pero con decremento. Así más o menos. Ahora, la marca que pusimos en donde se desató el potencial de acción se llama potencial umbral o umbral de excitación. Ahora sí, el potencial de acción, ¿cómo se define? Pues es un fenómeno eléctrico que tiene todas las características contrarias al potencial local. Y estas son las que generalmente preguntan. Y esto es que es no graduado, es decir, en los potenciales locales, yo les dije que podíamos aplicar diferente estimulación eléctrica, es decir, unos pueden ser chiquitos, grandotes, así. En este caso, en el caso de los potenciales de acción, todos tienen la misma intensidad. Es decir, no hay potenciales de acción pequeños ni grandes, todos tienen la misma. Por eso es no graduado. Es decir, se da o no se da. Esto también se le conoce como ley del todo o nada. Es no sumable, o sea, los potenciales de acción no se pueden sumar, que viene dado también por la primera característica, y se conducen sin decremento a lo largo de la fibra nerviosa. Es muy chistoso porque el potencial de acción es lo que generalmente la gente se refiere cuando habla de impulso nervioso. De hecho, básicamente, y a un nivel muy fundamental, más o menos así es como funciona la comunicación neuronal. Vamos a tener esta neurona sensitiva que tiene sus dendritas y su axón. Entonces digamos que es una neurona que detecta la temperatura, la presión o cualquier otro estímulo para el que tengamos receptores. Entonces conforme ese estímulo va aumentando por las dendritas, va despertando potenciales locales y estos potenciales se van sumando hasta que llegan al potencial umbral, despolarizan la membrana de la neurona y esta dispara un potencial de acción. Ese potencial de acción va a llegar hasta el final de ese axón, en donde la despolarización al final va a provocar la liberación de algo que se llama neurotransmisor, lo cual va a despolarizar la membrana de la otra neurona y el potencial de acción se va a ir a crear otra respuesta. No sé si es que la temperatura es muy elevada, tal vez esta es una neurona motora y lo que va a hacer es que quites el brazo o la extremidad que está sintiendo ese cambio tan brusco de temperatura. Pero solo recordar que este es un nivel muy burdo de explicar cómo funciona, pero tiene varios
conceptos fundamentales, una manera muy básica de cómo funciona la comunicación neuronal. Porque también aquí hay de dos sopas, que por ejemplo este neurotransmisor despolarice, digamos que active o hiperpolarice, es decir, haga menos probable su activación. Y yo siempre lo vi esto como una clase de código binario en el que dependiendo del estímulo que tengas puedes activar o no activar la siguiente comunicación. Pero bueno, este sería el impulso nervioso, el que la gente habla y del que se ve en las dramatizaciones de las sinapsis neuronales. Cerrando ese pequeño paréntesis, ahora vamos a hablar de las bases iónicas del potencial de acción, es decir, qué pasa con el flujo de los iones cuando se desarrolla un potencial de acción. Ya había hablado yo en otro video acerca de los canales iónicos activados por voltaje. Bueno, pues aquí los vamos a retomar. Este es un canal iónico de sodio voltaje dependiente que nos va a servir de ejemplo para explicar esto. Esta obviamente es la membrana celular, la bicapa lipídica. Estos canales tienen dos compuertas, la compuerta de activación y la compuerta de inactivación. De acuerdo a si estas compuertas están cerradas o abiertas, podemos tener diferentes estados de estos canales. Cuando la de activación está cerrada y la de inactivación abierta, es un estado de reposo. Cuando ambas compuertas están abiertas, es un canal activado. Y cuando solamente está cerrada la de inactivación, está en un estado inactivo. Ahora vamos a ver detalladamente qué pasa en cada fase del potencial de acción con el flujo de los iones. Antes recordar que, como aquí dice, en condiciones de reposo, la membrana es muy permeable al potasio y poco permeable al sodio, y que los canales que se van a activar durante el potencial de acción son canales sensibles al voltaje. Notar cómo estos canales de potasio nada más tienen una compuerta por acá abajo. Aquí abajo también puse los potenciales de equilibrio de cada uno de los iones para que los tengamos en cuenta al momento de explicar los flujos iónicos. Esas son las condiciones de reposo y recordar que durante esas mismas el voltaje de membrana se encuentra más o menos en menos 80. Recordar también que en esta fase podemos tener algo que se llaman los potenciales electrotónicos, que si bien cambian un poquito la negatividad interna de la membrana, no llegan a lo que vamos a llamar el potencial umbral. El potencial umbral, por lo general, se va a encontrar más o menos 20 milivolts más positivo que el potencial de membrana en reposo de la célula de la que estamos hablando. En este caso, va a estar más o menos por menos 60. Eso significa que cuando se suman varios potenciales locales o hay un potencial local lo suficientemente fuerte que llegue a los 60 milivolts, entonces se va a desatar el potencial de acción y vamos a pasar a la fase ascenso o primera fase del potencial de acción, en el que el llegar a ese potencial umbral de menos 60 milivolts provoca la apertura de los canales de sodio y de potasio voltaje dependientes. Estos canales de potasio se llaman canales lentos simplemente porque se abren más lento que los canales de sodio. Los canales de sodio se abren casi inmediatamente al llegar al potencial umbral y aumentan la permeabilidad al sodio de 500 a 5000 veces, obviamente permitiendo que el sodio entre a la célula y trate de llegar a su equilibrio electroquímico. Pero no lo logra puesto que ese potencial se detiene más o menos en los más 20 milivolts, es decir, ocurre un cambio de la polaridad. ¿Eso qué significa? Cuando estamos viendo este esquema veíamos que el interior de la célula era negativo y el exterior era positivo. Cuando son los más 20 milivolts, significa que por un momento el interior es positivo y el exterior negativo. Se invirtió la polaridad. Esto también provoca que la puerta de inactivación de los canales... ¡Ay, qué fea flecha! Listo, la despolarización también afecta a la puerta de inactivación del canal de sodio. La activa, y con activa me refiero a que provoca que se cierre, pero más lentamente, obviamente, que la puerta de activación, permitiendo entonces que por un momento el potencial de acción se acerque, el potencial de membrana, perdón, se acerque a el potencial de equilibrio del sodio. No quiero dejar de mencionar que también esta despolarización activa, y con eso me refiero que abre la compuerta de potasio, pero más lentamente que el sodio. A esta fase también en algunos libros la definen como overshot. Pero bueno, lo que sigue después de esto es que obviamente al final del ascenso la compuerta de inactivación del sodio va a estar totalmente cerrada y la compuerta del potasio va a estar abierta. Por lo tanto, ahora el potasio es el que se va a mover, tratando de alcanzar su equilibrio electroquímico.
o sea que va a salir de la célula. Ya estamos entonces en la fase que se llama repolarización, en la que la salida del potasio provoca que el potencial recupere su negatividad. Observar cómo están los canales y cómo están las permeabilidades, en la que la permeabilidad del potasio es aún mayor que cuando está en reposo. Observar que tenemos este pequeño periodo en el que el potencial de membrana se pasa de los menos 80 milivolts del potencial de membrana en reposo, acercándose un poquito más, pero no llegando al potencial de equilibrio de potasio. A ese periodo se le llama postpotencial hiperpolarizante, aunque otros libros también lo llaman undershot. Pero el potencial eventualmente se va a normalizar y nos va a llevar de nuevo a las condiciones de reposo.